Bueno, hermanos, como cada semana ya estamos en la primera carta de Juan y ya estamos en los versos del 7 al 14. Esta predicación va a ser la parte número 1 de por lo menos estos pasajes. Y déjenme decirles que de manera de introducción hay un sentimiento que constantemente el mundo ha estado malinterpretando, pero que sí ve importante aún en la sociedad, que es el amor. Si ustedes ven las películas, ven series, escuchan las conversaciones de las personas que les rodean, siempre van a hacer un énfasis en el amar. Pero ellos no saben claramente qué es el amor. Bíblicamente, nuestro Señor, por medio de sus profetas, por medio de sus apóstoles, nos han mostrado qué es el verdadero significado del amor. Y esto es algo que Juan, el conocido también apóstol del amor, recalca una y otra vez en su primera carta de Juan. Y eso es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Como título de la predicación del día de hoy, coloqué Recordando el gran amor de Dios. Recordando el gran amor de Dios, parte 1. Recordando el gran amor de Dios, parte 1. Y los versículos que vamos a estar analizando en estas dos partes va a ser primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. ¿Y qué es lo que veremos? Veremos cómo Dios demuestra su amor a la humanidad. Veremos cómo Dios muestra su amor a la humanidad. El bosquejo que les preparé para el día de hoy es el siguiente. El bosquejo es el siguiente. Se divide en 3 partes. Punto número 1. Punto número 1 del bosquejo. El amor, evidencia de conocer a Dios. Versos 7 y 8. Punto número 1 del bosquejo. El amor, evidencia de conocer a Dios. Versos 7 y 8. Punto número 2 del bosquejo. El amor, la entrega de Dios. Punto número 2 del bosquejo. El amor, la entrega de Dios. Verso 9 y 10. Verso 9 y 10. Punto número 2 del bosquejo. El amor, la entrega de Dios. Y por último, punto número 3 del bosquejo. El amor, la ordenanza de Dios. Verso 11 y 12. El amor, la ordenanza de Dios. Verso 11 y 12. Una vez más, verso 11 y 12, punto número 3 del bosquejo, el amor, la ordenanza de Dios. Por supuesto que el día de hoy, ya que ya les adelanté, lo vamos a dividir en 2 partes, no vamos a alcanzar a ver todo, pero por lo menos sí los primeros 3 versículos o parte del tercer versículo. Vamos a sus Biblias en primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 12, y vamos a leerlo todo para poder tener un contexto de todo lo que vamos a estar viendo en estas 2 semanas. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12, dice así la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a ver solamente primero el verso número 7. Regresémonos, vamos a leerlo y vamos a estarlo analizando como es nuestra costumbre, verso por verso, palabra por palabra. Dice el verso número 7 de primera de Juan capítulo 4, pongan atención, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vean la palabra, amados. Quiero decirte algo. Nunca hay límites para demostrarle el amor ágape a la iglesia de Dios. Como lo alcanzamos a apreciar en las cartas, en esta carta especialmente, el apóstol, por supuesto, ya anciano,
no desperdicia ninguna oportunidad para mostrarle su gran afecto a los hermanos de Asia Menor. Y no duden que así también era para con todos los hermanos de la iglesia del resto del mundo. ¿Por qué era tan amoroso Juan? ¿Por qué siempre constantemente vemos que en esta carta dice amados, amados, amados? Porque él entendía que todos los cristianos al día de hoy, de todas denominaciones, siempre y cuando crean en Cristo Jesús como salvación, y en aquel entonces todos los cristianos pertenecían a una misma familia de la fe, que tienen como única morada el reino de los cielos. Todos. Amigo, ¿crees en Cristo? ¿Crees que tu Señor es Salvador? Sí. ¿Eres reformado? No, soy carismático, pero gloria a Dios, pertenecemos a una sola familia. Por eso Juan empieza diciendo amados, porque sabía que lejos de nuestras diferencias, que lejos a lo mejor de lo lejos que una iglesia de Asia Menor pudiera estar de la iglesia de Roma o la iglesia de Jerusalén, entendía, y a diferencia de sus culturas, Juan entendía que pertenecemos a una misma familia. Amados, dice el apóstol. E inicia, como ya lo dije, con la palabra amados. El apóstol Juan, de forma poética, hermanos, procede a dar una instrucción de suma importancia, una gran instrucción. Dice, a los hermanos de la fe, amémonos unos a otros. Eso es lo que Juan está mandando a los hermanos de la fe. Dice el verso 7, amados, amémonos unos a otros. Si has puesto atención a lo largo de Primera de Juan, quizás te estés preguntando. Recuerdo que Juan ya había tocado el tema del amor en capítulos anteriores. ¿Por qué vuelve a repetir lo mismo? De hecho, esta es la tercera vez que Juan toca el tema del amor en esta carta. Y sigue aún así exhortando a los cristianos, exhortando a sus amados, exhortando a sus hermanos, ¿a qué? A que se amen unos a otros. Las dos anteriores veces que en esta carta Pablo toca el asunto del amor, de amarse unos a otros entre la familia de la fe, lo toca en 1 de Juan capítulo 2 versos 7 y 11, y la segunda, esto ya lo vimos, en 1 de Juan capítulo 3 versos 11 y 18, y si no se acuerdan ahí están las grabaciones en YouTube. Pero nacería con esto la pregunta, ¿qué está pasando con Juan? ¿Acaso por ya ser anciano se le va el avión? ¿Comienza a divagar el apóstol ancianito? Y ya comenzó a repetir los mismos temas sin darse cuenta, gracias a que ya olvida las cosas fácilmente por su edad. Uno puede llegar a pensar esto, Juan, por favor, ya tocaste el tema 3 veces, con esta es la tercera. Y bueno, paréntesis, lo va a volver a tocar, hermanos, así que prepárense. Pero Juan, hasta el momento ya llevas 3 veces tocando lo mismo. Pobre de mi hermanito el viejito. Bueno, hermanos, déjenme decirle que para nada. Al estudiar esta carta, Primera de Juan, con detenimiento nosotros podemos decir que el anciano apóstol Juan, en el momento de escribir esta carta, aún se encontraba cuerdo en todas sus facultades. Y es más, yo me atrevo a decir que mentalmente se encontraba en mejores condiciones que quizás muchos de los que estamos aquí adentro en este cuarto. Él todavía mantenía su sagacidad de mente. Entonces, sí, Juan fue movido a hablar por tercera vez del tema del amor. Si esto lo hizo Juan, sin duda fue porque es un tema que el apóstol veía fundamental repetir para combatir las falsas enseñanzas y, además, producir madurez espiritual a los integrantes de la iglesia de Asia Menor. Y aún el Señor le plació volverlo a repetir por tercera vez en esta ocasión, porque también sabe que va a ser de bendición para todos nosotros el día de hoy. Así que, en vez de aburrirnos del alimento espiritual que Dios nos da y ser semejantes al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y decir, otra vez comeremos maná, ya queremos carne, mejor hay que dar gracias a Dios y decir, Padre, gracias porque tú en tu palabra escoges el alimento que semana con semana tú me vas a dar. ¿Por qué? Porque hay que reconocer esto. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 al 17. Segunda de Timoteo capítulo 3
verso 16 al 17 dice, escuchen y por favor, atesórenlo en su corazón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios. Juan, ya lo repetiste 3 veces. Sí, pero Pablo está diciendo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, como entendemos que toda escritura es inspirada por Dios y para nuestra bendición espiritual, bueno, volvamos a retomar el tema del amor. Lo vamos a volver a hacer. Pero volvamos a 1 de Juan capítulo 4, verso 7. Regresemos a 1 de Juan capítulo 4, verso 7. Dice nuestro texto base, amémonos unos a otros. Algunos autores, hermanos, mencionan que este es un mandato. Vean cómo está escrito, amémonos unos a otros. Por la forma como está escrita, algunos autores dicen que es un mandato, una orden que todo cristiano, sin importar lo que cueste, debe de cumplir. Pero yo quiero decirles algo. Aunque gramaticalmente sí es una orden, esta frase sí está construida como una ordenanza. Juan está ordenando aquí que los hermanos tenemos que amarnos unos a otros. Gramaticalmente sí es una orden. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, en Cristo, que aman a su Señor, que leen la Escritura, que se nutren en comunión con nuestro Señor en oración. ¿Realmente el cristiano genuino se debe de esforzar en amar a su hermano en la fe? ¿Realmente un verdadero cristiano se esfuerza en amar a su hermano en la fe? Reconozco, y yo reconozco, que puede haber algunos genuinos hermanos que luchen en el amar a alguna persona específica de su iglesia local. Por supuesto que pecaminosamente esta persona no está decidiendo amar al hermano de su iglesia. Pero examinar la vida de este hermano que le cuesta trabajo amar a su prójimo, podemos encontrar que no es la norma en su vida, sino que realmente se esfuerza para dejar su pecado de egoísmo, de rencor, y se esfuerza realmente en tratar de amar a esa persona. Vemos que así es la familia genuina de la fe, que va a tratar de amar a los que le rodean de forma ágape, como la Biblia y su Señor lo mandan. ¿Y qué hay de los que se dicen ser cristianos y que no aman y ni siquiera se esfuerzan en amar a la iglesia de Cristo? Una cosa es una hermana en Cristo que está luchando por amar a otro hermano en Cristo. Se ve la lucha, se ve la entrega, se ve que está peleando contra el pecado. Pero acá hay aquella persona que dice, nos voltea a ver a todos, no los amo. Si acaso al pastor, y eso porque me cae bien, pero ¿ellos qué? Ni me va y me viene, o sea, ni los veo en la semana. ¿Ellos qué? Yo estoy hablando ahora de este tipo de personas específicas. Personas que simplemente vienen a la iglesia, pero que no están interesadas en convivir con el resto de la iglesia. Que déjeme decirle, la iglesia no son las 4 paredes, la iglesia no es la casa, el local. La iglesia somos todos los verdaderos hijos de Dios. ¿Qué hay de estas personas que se dicen ser cristianos, pero que no aman y no se esfuerzan en amar? Simplemente estas personas no son cristianas. Así de simple, no son cristianas. Aunque estén en una iglesia, aunque ofrenden, aunque traigan despensa para ayudarles al necesitado, aunque lean la Biblia 5 horas al día y aunque oren a las 4 de la mañana hasta las 7 de la mañana, si estas personas no aman a la iglesia, no importa cuántas obras de santidad hagan al día, estas personas no son genuinos cristianos. No lo son. Quizá alguien dirá, ¿cuáles son tus razones para afirmar esto, Sergio? Yo me siento cristiano por leer un versículo al día. Yo me siento cristiano por orar 3 veces al día, cuando como, cuando desayuno y cuando ceno. ¿Quién eres tú para decir que no soy cristiano? Por no amar a esta gentuza que ni su nombre conozco. Bueno, porque así lo encontramos en las Escrituras. Vamos al verso 7, 1 de Juan capítulo 4, verso 7. 1 de Juan capítulo 4, verso 7 dice, amados, amémonos unos a otros. Escuchen,
Porque el amor es de Dios. Porque el amor es de Dios. Juan menciona que la razón por la cual el cristiano ama a su hermano de la fe y aún ama a toda persona que le rodea es porque el amor es de Dios. Es decir, si realmente el cristiano ha nacido de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Ha pasado de oscuridad a vida, a oscuridad a la luz de vida, conoce de forma íntima a Dios y es en realidad hijo de Dios. Entonces le será como respirar el poder amar a sus hermanos de la fe. Y esto se debe a que su nueva naturaleza le lleva a esta actitud que refleja la imitación de aquel que lo salvó. Los hijos, por naturaleza, siempre van a imitar a sus padres, siempre. Si tú ves que tu padre está amando, tú por naturaleza amas por imitación, Pero si tú ves que tu padre está amando y tú no amas, entonces él no es tu padre, él no es tu padre. Recuerden que estamos en blancos y en negros, o eres o no eres. Así trata esta carta, o eres o no eres. Ahora, quiero que noten algo específico. Noten esto. No debemos de caer en el error en pensar que si yo amo, como por ejemplo a mi esposo, a mi esposa, a mis amigos, a mis hijos, entonces realmente tengo el amor de Dios. Para nada, hermanos, para nada. No tenemos que caer en este error. Bueno, como Dios ama, como Dios es amor, y yo estoy amando a los que me aman, entonces yo soy de Dios. No caigan en este error. ¿Por qué? Debemos de hacer una distinción entre el amor natural y el amor cristiano, espiritual, de parte de Dios. Les daré un ejemplo. Imaginen, visualicen en sus mentes a un hombre inconverso. ¿Ya tienen? Quizás conozcan a alguien, un hombre inconverso, abiertamente declarado enemigo de Dios y de su palabra. Y siempre está en guerra en contra del cristiano y del cristianismo, siempre. ¿Pero qué creen? Ustedes al hablar con él notan esto, que ama profundamente a su esposa. Y es más, ustedes pueden ver el amor que le tiene a su esposa, ven otros hermanos en Cristo y dicen, caramba, este inconverso ama más a su esposa que mis hermanos en la fe o yo. Realmente ama a su esposa. Y ustedes dirán, no existe esta persona. Bueno, yo tomé este ejemplo, dice el autor del comentario bíblico de Beacon, que él conoce una persona así. Él conoce una persona que es inconversa, que no quiere nada con el cristianismo, pero que ama como nadie a su esposa, y ni siquiera él puede decir que algún hermano en su iglesia se le compara con el amor que este hombre tiene a su esposa. Existe esta persona, de acuerdo al comentarista. Nace la pregunta, o yo les pregunto, ¿podemos decir que este inconverso manifestó el amor de Dios al amar profundamente a su esposa más que a otros cristianos, más que el amor que cristianos le muestran a su propio cónyuge? Yo les voy a decir que no. Esto es fácil de demostrar. El inconverso jamás demostró este gran amor en otras áreas de su vida. El genuino cristiano, quiero que esto entiendan, hermanos, el genuino cristiano manifiesta el amor de Dios en toda su vida y en cada área. No solo en áreas específicas donde le conviene él mismo presentar amor. No. El genuino cristiano ama todo lo que hace. Ama al trabajar, ama a convivir, ama estar con sus hermanos, ama al estar con sus hijos, ama estar con sus amigos, ama al enemigo. Ese es el verdadero cristiano. El falso amor ama a su conveniencia. Es más, vayan conmigo, Mateo 5:46, vean lo que dijo nuestro Señor Jesús. Mateo 5:46. Mateo 5:46. Vean lo que dice nuestro Señor. Mateo 5:46 dice, porque si amáis a los que aman, porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen también lo mismo los que no conocen a Dios? Los que no conocen a Dios aman los que a ellos le aman. Los que no conocen a Dios sienten amor por los que manifiestan amor hacia ellos. ¿Qué diferencia hay entonces entre el cristiano y estos hombres que también aman? El amor pleno, constante en todas sus áreas, que procede no de una conveniencia, sino del Espíritu de Dios. En esto nos distinguimos los que somos hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios guiándonos, moviéndonos, redarguyéndonos, motivándonos a santidad. Los que son hijos del diablo tienen el espíritu del anticristo, haciendo lo que mejor les plazca, lo que ellos opinan, lo que ellos creen. Bueno, ¿por qué, hermanos, es tan importante para Juan el motivar a sus hermanos de Asia Menor a amarse entre ellos y aún no solamente decirlo, sino demostrar este amor en sus vidas? ¿Por qué es tan importante para Juan? Tanto al grado de repetirlo ya 3 veces. Les voy a decir la respuesta. Porque la capacidad de amar de forma ágape es una de las evidencias que el hombre tiene para saber si realmente ha conocido a Dios personalmente. Lo repito, porque la capacidad de amar de forma ágape es una de las evidencias que el hombre tiene para saber si realmente ha conocido a Dios personalmente. Miren lo que dice el apóstol Juan en nuestro texto base, 1 de Juan capítulo 4, verso 7. 1 de Juan capítulo 4, verso 7, en la última parte dice, 1 de Juan capítulo 4, verso 7, en la última parte dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ama de forma ágape, desinteresada en todas las áreas de su vida, no por conveniencia. Dice el verso, todo aquel que ama. Esta frase se encuentra escrita en un participio presente y da la idea, hermanos, de una actitud constante. Entonces, todo aquel que ama, como ya lo vimos, constantemente, todo el tiempo, todo momento, a toda persona, en toda acción, es un genuino hijo de Dios. ¿Lo ven? Toda aquella persona que ama constantemente, en todo momento. Levantará alguien la mano y dirá, yo no amo así. Pues examina tu vida. Examina tu vida. ¿Por qué? Porque si te esfuerzas, vas a chocar contra pared. Nunca podrás amar así constantemente en todo momento si no tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Es una realidad. Pero bueno, como ya lo dije, aquí el apóstol Juan está volviendo a repetir. Constantemente todo aquel que ama, constantemente es como el respirar. Tú amas porque te es natural amar, como el respirar, porque tienes al Espíritu de Dios. Continúa diciendo el apóstol, todo aquel que ama constantemente, en todo momento, que es nacido de Dios. Dice el verso 7 de 1 de Juan 4, es nacido de Dios. Entonces, el hombre y la mujer que ama en su día a día constantemente, de forma genuina, natural, sincera, da evidencia de su nuevo nacimiento, ya que heredaron esa actitud de su Señor, y así el cristiano puede imitar y vivir uno de los atributos celestiales de su Padre, el amor. Y por lo tanto, todo aquel que ama constantemente y que es nacido de Dios, ¿y qué hace? Y conoce a Dios. Y conoce a Dios. Solamente estas personas que aman de esta forma conocen a Dios. Si el creyente ama, entonces da evidencia de que conoce a Dios de forma personal, íntima, práctica, pues se refleja al exterior una actitud propia de su Padre Celestial ha colocado en su interior, o sea, en su corazón. Y por favor, no hay que entender este verso de un conocimiento superficial. Yo les explico. Aquí dice, y conocen a Dios. Si yo les pregunto a ustedes, oigan, levanten la mano los que conozcan a Andrés Manuel López Obrador. Todos podemos decir, sí, es mi presidente, yo le conozco. Te enseño una foto, a ver, te voy a enseñar fotos de 5 personas diferentes, canositas, ya de edad mayor,
identifica a Andrés Manuel, a ver si lo conoces. Y sin duda tú vas a poder decir, este es mi presidente, sí. Ahí está, exactamente, tú lo conoces. Pero eso el texto no se está refiriendo. Se está refiriendo, ¿lo conoces de una manera íntima? ¿Tú has cenado con el presidente? ¿Has estado con el presidente? ¿Has convivido con el presidente? ¿Sabes sus anhelos del corazón del presidente genuinos, lo que más quiere? Vas a decir a lo mejor, bueno, quién sabe si aquí hay alguien que realmente tenga así una amistad con nuestro presidente, con AMLO, pero muy probablemente digas, no lo conozco con esa intimidad. Bueno, así mismo está diciendo Juan. El que ama conoce de manera íntima al Señor porque el Señor ha depositado su espíritu y su amor en él. Si tú no conoces a tu Señor de forma íntima, personal, sabiendo sus anhelos, sus intereses, lo que quiere, lo que no quiere, lo que le agrada, lo que no le agrada, entonces no eres un genuino cristiano. No amas, el Espíritu de Dios no ha reposado en ti y tú sigues en la oscuridad y no en la luz verdadera. Bien, vean lo que dice el verso 8. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Dice, vean lo que dice el apóstol. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La lógica es esta. Si el amor verdadero es una evidencia de que se ha conocido íntimamente a Dios, entonces el que no ama simplemente es porque no ha conocido de forma íntima a Dios y por lo tanto jamás ha tenido una comunión real, íntima y profunda con el Creador. Fíjense que los maestros gnósticos presumían de un conocimiento de Dios, de una forma especial, y ellos insistían, hacían creer a sus discípulos que por medio de estos rituales y falsas enseñanzas podían llegar a conocer a su Dios. Pero nada estaba más lejos de la realidad, porque ellos no entendían el amor ágape. Ellos estaban tan preocupados en esparcir su doctrina falsa que no amaban a los que le rodeaban. Entonces Juan dijo, no sean como ellos, como esos gnósticos, falsos maestros, que solamente están interesados en sus propios bienes, en sus propios beneficios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres dar evidencia de que realmente conoces a Dios? No es que te llenes de letra, es que amas incondicionalmente al que te rodea y aún al hermano de la familia de la fe más. ¿Se dan cuenta? En esto realmente se conoce a Dios. Fíjense que Juan en primera mano vio al Rey de Reyes. Juan en primera persona sabía cómo el Señor caminaba esta tierra y cómo actuaba. Y él, sin vacilar, dijo que si alguien conoce de forma íntima, personal y real al Señor, es porque ama a la iglesia primeramente y a los que le rodean. Cualquier persona, hermanos, puede afirmar que conoce a Dios de una manera personal y no amar a los que le rodean, no amar a su hermano en la fe. Entonces esta persona es mentirosa y solo quizá no ha conocido de forma íntima y salvífica a su Señor. Vean lo que sigue diciendo el verso. Estamos en el verso 8. Primera de Juan capítulo 4, verso 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y una vez más volvemos a ver cómo el apóstol coloca a nuestro Señor Dios en el lugar preeminente que le corresponde. Si el cristiano ama, no es porque esté sintiendo y actuando por su propia cuenta, sino porque el amor de Dios lo inunda y vive el cristianismo como Dios quiere que lo viva a la luz de este gran amor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, porque Dios es amor. Todo lo que el cristiano es y aspira a ser debe de provenir del Altísimo. Y de esta forma, como Dios es amor, es natural que los hijos de Dios reciban este amor y lo den desinteresadamente, como su Padre Celestial lo da a toda la creación. Quisiera detenerme un poco en este verso, en este punto. Dios es amor. ¿Por qué? Porque han habido malas interpretaciones de esta frase, Dios es amor solamente. Muchas personas ajenas al cristianismo y por desgracia aún creyentes inmaduras en la fe,
con poco o nulo conocimiento bíblico, usan este pasaje bíblico de las Escrituras para torcerlo. El texto dice, vean conmigo, verso 8, el texto dice, Dios es amor. ¿Ya lo ven? Dios es amor. Y ellos lo leen así, el amor es Dios. ¿Por qué? No sé, pero ellos así lo entienden. Y con esto ellos entienden que debido a que el amor es Dios, deben de ser abiertos de mente y permitir o cubrir ciertos pecados que la Biblia explica condenables. Un ejemplo, los colectivos homosexuales han llegado a colocar en sus carteles, ¿lo han escuchado? ¿Lo han visto? Han puesto, Dios es amor, por lo tanto Dios permite toda la gama de amores, pluriamores que hay en el arco iris de nuestro movimiento. ¿Lo han escuchado? Yo sí, lo he visto en la tele varias veces. ¿Qué aluden con esto? Que el Todopoderoso está de acuerdo en sus prácticas y preferencias sexuales. ¿Pero qué creen? Dios lo prohíbe. Están agarrando un verso y lo están sacando de su contexto, porque vean cómo Dios prohíbe estas prácticas homosexuales. Romanos capítulo 1, verso 26 y 27. Romanos capítulo 1, verso 26 y 27, yo lo leo, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Llegará en su momento. Y aún, hermanos, déjenme decirle que aún luteranos, cristianos, que eran considerados en la antigüedad cristianos genuinos, luteranos de esta denominación, ya empiezan a permitir la homosexualidad dentro de sus iglesias. Con el eslogan igual que el inconverso, Dios es amor, nada más fuera de la realidad. Y aún 1 Corintios capítulo 6, verso 9 dice, 1 Corintios capítulo 6, verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones homosexuales, lesbianas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ya ven? Aquí no están ocupando mal el verso, Dios es amor. Y encontramos que se contrapone con otros pasajes de la Biblia que condenan que el cristiano permita ciertas acciones pecaminosas dentro de sus vidas y aún dentro de la sociedad. Y como ya lo dije, aún hay iglesias que dicen Dios es amor sacándolo de su contexto y por lo tanto ellos dicen no podemos aplicar la disciplina bíblica dentro de nuestra congregación a los hermanos que han pecado. Como Dios es amor, yo no debo de juzgar a mi hermano y no debo de exhortarle al arrepentimiento cuando veo claramente que hay un pecado en él. ¿Quién soy Dios? ¿Quién soy yo si Dios es amor? Debo yo simplemente de cerrar los ojos y dejarlo pasar. ¿Se dan cuenta cómo han torcido este verso? Permitiendo pecado cuando agarrándose de un verso tan hermoso como Dios es amor. Bien, tienen razón, o sea, sí, la escritura sí dice, Dios es amor, ya lo leímos y lo vemos, pero recordemos que las escrituras también dicen que Dios es justo, Dios es santo y que Dios tiene su ira preparada en contra de todas aquellas personas que cometen pecado. No podemos también olvidar eso de nuestras mentes. No nos equivoquemos, hermanos, Dios sí es amor y lo manifiesta en su gracia especial, salvación y en su gracia común, proveyendo. Pero esto no es motivo suficiente para creer que Dios pasa por alto lo que ha dicho que aborrece en su palabra, el pecado. El pecado. Bueno, ya sabemos que Dios es amor y que todo lo que hace o deje de hacer nuestro Señor está guiado por este atributo que tanto al cristiano, déjeme decirle, nos beneficia y especialmente a los escogidos. Pero, ¿te has preguntado cuál es la muestra de amor más grande que Dios le ha dado a la humanidad? Ya entendí que Dios es amor, ya entendí que Dios me ama,
Pero ¿cuál es esta muestra más grande que este Dios de amor me ha dado? Nos ha dado a todos. Y esta es una gran pregunta, hermanos, que trae, por supuesto, una gran respuesta de parte del Creador y de parte de Juan. Y no les voy a dejar con las ganas, la respuesta está aquí, en esta carta. Por favor, Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9, dice lo siguiente. Vean, Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Me voy a detener en la primera frase. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Literalmente dice, en esto se mostró el amor de Dios entre nosotros. Entre nosotros. Es importante entender esta porción de las Escrituras, debido a que algunas personas piensan que Dios solo ha mostrado su amor a la humanidad al enviar a su Hijo. Pero nada puede ser más falso. Antes sí, Dios sí mostró su amor a la humanidad enviando a su Hijo, pero también Dios constantemente nos está mostrando su amor. A todos, a todos. Al que cree en Él y al que no cree en Él. Y les voy a dar unos pasajes donde podemos ver el amor de Dios. Acompáñenme. Bueno, los dos primeros me van a acompañar. Aquí si quieren solamente anótenlos. Vean lo que dice Mateo 5:45. Para que nosotros alcancemos a ver el amor de Dios en toda su creación. Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿qué? Malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. La lluvia, el sol también es parte del amor de Dios mostrado a su creación. Mateo capítulo 6, verso 26 y verso 28 al 30. Mateo capítulo 6, verso 26 y verso 28 al 30. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Verso 28. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Ahí me detengo. ¿Se dan cuenta? Dios muestra su amor en qué, también en la creación que la sustenta. Acompáñame ahora sí estos últimos dos versos. Isaías 55, verso 10. 55, verso 10. Y quiero que ustedes noten el amor de Dios. Ese es el tema, notar el amor de Dios. En forma general. Isaías capítulo 55, verso 10. Dice Isaías capítulo 55, verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, provisión para toda la humanidad. Y Deuteronomios capítulo 10, versos 17 al 18. Deuteronomios capítulo 10, versos 17 al 18. Una vez más lo repito, Deuteronomio capítulo 10, versos 17 al 18. Dice, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ninguna persona en la tierra puede decir que no ha recibido amor de Dios. Ninguna. Porque este Dios que sustenta, provee alimento y sostiene la creación, ¿qué cree? También este mismo Dios permite sentir emociones a toda persona. Gozo a las personas aún inconversas. Permite sentir amor aún a los inconversos, alegrándose por los triunfos de otro. Y aún yo me atrevo a decir que les permite a los mismos inconversos y aún a los cristianos nos permite sentir tristeza
Y uno dirá, ¿eso también es manifestación del amor de Dios? Bueno, yo una vez escuché el dicho, cuando algo te duele, cuando te duele una pérdida, es porque realmente te importó esa pérdida, te permite amar. ¿Se dan cuenta? Entonces nadie puede decir que Dios no ha manifestado su amor. Pero no solamente quiere decir esto este texto. Recuerden, estamos en 1 de Juan capítulo 4, verso 9. 1 de Juan capítulo 4, verso 9. Dice el texto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. También significa que Dios en su amor nos entregó lo mejor que tenía. No solamente que nos amó y ama en general, sino que también nos entregó lo mejor que tenía, demostrándonos ahí su amor especial. Hermanos, espero que recuerden la definición de amor ágape, si no se la repito. ¿Qué es el amor ágape? Como Dios ama. Es dar desinteresadamente, entregarse desinteresadamente, pero es dar y entregar lo mejor que uno tiene. Ese es el amor ágape. Dar y entregar lo mejor que uno tiene. No es un sentimiento solamente, sino es una acción voluntaria donde la parte que ha decidido amar se entrega sin medida, da sin medida, sin esperar nada a cambio. Y yo quiero que medites en esto. Dios no solo dijo a la humanidad, los amo y les voy a dar vida eterna y perdón de pecados. Si Dios solamente hubiera dicho esto a la humanidad, ¿qué creen, hermanos? Sería fantástico. Sin duda serían buenas noticias. Sería una demostración grande, infinita de gracia. ¿Pero qué creen? No se demostraría su amor. No se demostraría su amor. Su gracia sí, pero su amor no. Entonces, ¿cómo se manifestó este amor de Dios? Porque Dios, ágape, entregó, dio lo mejor de sí. ¿Qué es lo mejor que Dios nos puede dar? ¿Qué es lo mejor que Dios nos puede dar a la humanidad? Dice el verso, 1 de Juan capítulo 4, verso 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios entre nosotros, escuchen, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Solamente nos vamos a quedar en la parte en que Dios nos dio lo mejor, realmente nos amó. Si Dios simplemente nos hubiera dado un ángel para morir por nosotros, Él no nos estaría amando genuinamente, porque no nos dio lo mejor. Pero como Él nos ama genuinamente, ¿qué hace? Nos da lo mejor que tiene, a su Hijo a morir por nosotros. ¿Y qué creen? Su Hijo es Dios. Entonces Dios se entregó a sí mismo. ¿Hay algo mejor que Dios? No. Por eso podemos decir que Dios nos ama profundamente, a sus hijos, a los que amamos como Él ama. Y así igual nosotros tenemos que amar de corazón y constantemente en todo momento a los que nos rodean y aún más a la familia de la fe, demostrando que Dios nos ha cambiado. Hermanos, realmente me costó un poco de trabajo dejar hasta aquí el versículo, pero los otros 3 versículos tienen más. Así que lo vamos a dejar aquí, hermanos. Recuerden en la parte 1, mediten en esto, en que Dios les ha dado a su Hijo a nosotros en demostración de que realmente nos amó. Y que ustedes en manifestación de la salvación que Dios les ha dado, aman. Sergio, ¿me estás obligando a amar? No. Nada más te estoy diciendo la verdad. Si no amas, no eres de Dios. Si amas, eres de Dios. Medítalo. Y si no lo eres, arrepiéntete. Y si eres de Dios, gloria a su Padre. Siéntate amado. Vamos a orar.